En la agenda económica mucho hablamos de China y de cómo su crecimiento o cuando no crece afecta a Chile y Latinoamérica en general. Para ahondar en este tema vamos a conversar con el académico chino, también él es PhD, doctorado de la Universidad de Chicago y autor del libro Cómo China se volvió capitalista, el profesor Ning Wang. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you for this conversation. Gracias por estar aquí con nosotros, señor Wang. Your book is about China. Su libro trata sobre el modelo económico de China y, tal como dice su título, ¿cómo cree que China se convirtió en un país capitalista? ¿Cómo nos convertimos en un país capitalista? Es una historia bastante larga, pero en resumen, China se convirtió en un país capitalista principalmente porque después de la muerte de Mao, el gobierno chino permitió gradualmente que la gente obtuviera más libertades. Entonces, una vez lograda esa libertad, comenzaron a surgir empresas privadas. Cuando China inició sus reformas, todavía estábamos comprometidos con el socialismo. Así que las autoridades nunca tuvieron la intención de eliminar el socialismo y adoptar el capitalismo. Lo que hizo China más bien fue darle la libertad a la gente para que probara cosas nuevas. Fue así como la gente comenzó a establecer compañías privadas que con el tiempo superaron el rendimiento de las empresas estatales. Podemos decir entonces que China pasó gradualmente a la economía moderna, aún mientras intentaba establecer el socialismo. Lo más sorprendente de esta reforma china, a diferencia de lo que ocurrió en Rusia o en otros países socialistas de Europa, es que desde un comienzo estos tenían muy bien trazado su camino. Tenían claro que querían abandonar el socialismo y convertirse al capitalismo. China, en cambio, siempre estuvo comprometida con el socialismo. Hasta el día de hoy, China jamás se ha reconocido como un país capitalista y sigue siendo una economía socialista. Pero es esa libertad adquirida por la gente la que ha empujado a China a ser una economía de mercado capitalista. ¿Y cree que esta economía de mercado puede coexistir con el capitalismo sin libertades políticas? Ese es uno de los problemas que actualmente enfrenta la economía de mercado en China. China tiene un libre mercado para sus productos. Tiene un mercado muy competitivo para todos los bienes y productos que se nos puedan imaginar, pero China no tiene un libre mercado para las ideas. Los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos, están todos controlados por el Estado. Este punto es ampliamente reconocido como un defecto del sistema. Así que China quiere pasar rápidamente a un mercado más libre en cuanto a ideas. Y no solo libertades económicas, sino también libertades políticas. Si China se convertirá finalmente en un país democrático con múltiples partidos políticos, eso no lo sabemos todavía. Pero tienen que entregar más libertades políticas a la gente, más espacio y más instancias para que el pueblo chino exprese libremente sus ideales políticos. Y el Partido Comunista tiene que ceder el control y el monopolio en el mercado de las ideas. En muchos países, la gente está pidiendo más igualdades, especialmente más igualdades económicas. ¿Qué piensa de los incipientes movimientos sociales que hay actualmente en China? Alcanzar una mayor igualdad es una de las grandes preocupaciones en China y en todo el mundo, particularmente en América Latina, porque aquí hay mucha desigualdad en cuanto a los ingresos. En Estados Unidos también vimos hace un tiempo cómo los indignados se tomaron las plazas en torno a Wall Street. Pero tenemos que alcanzar una mayor igualdad desde un círculo virtuoso, desde un punto de vista dinámico. En una economía de libre mercado es inevitable tener grandes desigualdades
inevitable en el sentido de que si observamos los niveles de ingreso, algunos van a ganar más y otros van a ganar menos. Quizás algunos trabajen más, o sean más inteligentes, o tengan más suerte y ganen más. Y habrá otros que ganen menos. Entonces es imposible alcanzar el igualitarismo a menos que haya un Estado muy capaz que logre distribuir el dinero de tal forma que todos ganen lo mismo. Pero ni siquiera Mao pudo lograrlo en su época. El problema, entonces, con la desigualdad de ingresos es que se convierte en un grave problema social cuando los de abajo no ven esperanzas, aun cuando trabajen durísimo, aun cuando logren enviar a sus hijos a la universidad, ellos no tendrán un mejor futuro. Ahí es cuando la desigualdad se convierte en un grave problema. Pero mientras la sociedad les dé esperanza a los de abajo y oportunidades para pararse y crecer, y si se les entrega apoyo económico y legal, lograrán desarrollarse. ¿Y el pueblo chino tiene esta esperanza? Qué buena pregunta. Me parece que el pueblo chino sigue creyendo que si los chinos tienen ciertas características bastante peculiares, porque sin importar si son ricos o pobres, creen firmemente en la educación. Entonces, la primera prioridad de todos los padres en China es ahorrar dinero para que sus hijos puedan ir a la universidad. Lógicamente, en la actualidad, las universidades chinas no están en muy buen pie, así que la gente no marca una gran diferencia tenga o no tenga educación superior. Sin embargo, los deseos que tienen de ahorrar para el futuro de sus hijos se basan en la esperanza de que si estos van a la universidad, les irá mejor en la vida. De todas formas, creemos que si las universidades chinas fueran mejores, se podrían generar ahí nuevas ideas y podrían competir con otras universidades que podrían abrir facultades en China. Es lo mismo que ocurrió en un comienzo cuando empezaron a llegar empresas occidentales a China y obligaron a las firmas chinas a competir con ellas. Entonces, si llegan universidades extranjeras, también van a obligar a las chinas a iniciar reformas y con el tiempo van a producir nuevas ideas y el sistema educacional en general va a mejorar para finalmente alcanzar mayores igualdades. Pero la educación superior sigue siendo para unos pocos, ¿verdad? Actualmente, el número de chinos que puede ir a la universidad es bastante alto. Me parece que cerca del 60% de los alumnos de la educación secundaria que puede ir a la universidad, y lógicamente también hay institutos profesionales y otras instituciones más orientadas a carreras técnicas. De hecho, estos institutos están mejor evaluados que las universidades, así que hay muchos jóvenes que salen de la universidad y no logran encontrar trabajo, así que luego entran a un instituto y posteriormente encuentran mejores trabajos. Estas entidades educacionales no están controladas por el Ministerio de Educación Superior, por lo tanto tienen que competir entre sí y tienen que garantizar que sus egresados encuentren trabajo en el mercado. Este sistema entonces es mejor que el de las universidades. El nuevo gobierno chino va a promover el consumo interno. Creo que esto sea posible considerando la mentalidad de los chinos sobre el ahorro de dinero. Ahora existe una enorme diferencia entre generaciones. Si le pregunta a un universitario chino sobre
sus valores y sus gustos, verá que no son muy diferentes de los jóvenes estadounidenses. Ahora, si vemos los índices de ahorro, tenemos que los padres y los abuelos son los que ahorran para las futuras generaciones. Pero como China ha tenido hace mucho tiempo, desde la década de los 80, esta política del hijo único, la mayoría de las familias tiene un solo hijo y él recibe los ahorros de sus padres y sus abuelos, así que ya no tienen el mismo incentivo o la presión para ahorrar dinero. Ahora los jóvenes chinos se están volviendo cada vez más consumistas. Y eso es bueno hasta cierto punto, pero no queremos que China se convierta en otra sociedad como la estadounidense. No creo que eso vaya a ocurrir. Y si fuera así, sería desastroso. Porque resulta imposible para el mundo que un país con más de 1.300 millones de habitantes se vuelva en un país que dependa tanto del consumo como Estados Unidos. Jamás podría tener esos grandes autos o esas enormes casas, eso es imposible. Ahora China está pasando rápidamente de ahorrar mucho a consumir mucho. Pero no como los estadounidenses, obviamente. ¿Qué podría poner, a su juicio, en riesgo la economía china? Bueno, después de la crisis financiera de Occidente, la economía china siguió creciendo, pero no a una tasa de 2 dígitos. Este año crecimos a una tasa menor, a una tasa que no se veía desde hace décadas, pero sigue siendo una tasa de crecimiento predecible. Todavía creemos que China tiene muchísimo espacio para crecer a futuro, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Por ejemplo, el año pasado, China superó a Japón como la segunda mayor economía del mundo, pero si consideramos el Producto Interno Bruto per cápita, vemos que China tiene cerca de $5.000 anuales, 1/3 del PIB de los chilenos. Entonces tenemos mucho espacio para crecer económicamente. Imaginemos si China tuviera el mismo PIB que Hong Kong, por ejemplo. La economía china sería mucho más grande que en la actualidad. Y es por eso que todos proyectan que para 2020 China será la mayor economía del mundo, etc. Y es cierto que tenemos mucho espacio para crecer aún más. Pero la economía china no es innovadora. Y eso tiene que ver con el bajo nivel de las universidades, con el hecho de que todavía las controla el Estado y porque todavía no hay un libre mercado para las ideas. Entonces la gente no puede expresar lo que quiere. Los periódicos y los medios de comunicación también son controlados por el Estado, así que no se pueden publicar libros, no hay editoriales privadas, todas están controladas por el Estado. Mi libro, por ejemplo, va a salir traducido al chino a fin de mes, pero no podemos usar la palabra capitalismo en el título. Entonces todavía hay mucho control en la producción de ideas y en la difusión de ideas, y ese es el mayor obstáculo que China enfrenta en la actualidad. Espero que a futuro China se abra al libre mercado de las ideas, de la misma forma como lo hizo con el mercado de los productos. Solo así podremos avanzar seguros para desarrollar todo nuestro potencial. Profesor Wang. Muchas gracias, profesor Wang, por esta entrevista. Y muchas gracias a ustedes también. Los invito a seguir junto a CNN Chile. Ya vimos la visión desde China, que el mercado de las ideas, decía el profesor Wang, que tiene que ser el principal que se tiene que abrir para que China pueda seguir creciendo. Que estén muy bien y sigan con CNN Chile.